Bien, la semana pasada llegamos hasta la lección 27 y nos quedan desarrollar las últimas tres lecciones del programa de Derecho Procesal y estamos entrando, de hecho que la semana pasada ya habíamos iniciado en la parte ejecutiva, es decir, en la ejecución de la sentencia. Haciendo un poco de retroalimentación, en la lección pasada estábamos hablando sobre lo que es el embargo preventivo, ¿sí? Para que el embargo preventivo proceda, se tienen que dar ciertas condiciones, no es así nomás que el juez va a conceder, porque la finalidad de este embargo preventivo es justamente prevenir o preservar lo que eventualmente el trabajador podría cobrar en el juicio a futuro. Todo lo que es embargo preventivo lo encontramos a partir del artículo 321 y siguientes hasta el artículo 335. El embargo preventivo, haciendo así, les estoy haciendo una retroalimentación nomás. El embargo preventivo se puede dar antes de la interposición del juicio, pero el Código Procesal Laboral decía, ¿verdad?, que una vez que nosotros interpongamos el juicio, una vez que hagamos como medida cautelar el embargo preventivo, tenemos 10 días para iniciar el juicio por cobro de guaraníes o por despido injustificado o por retiro justificado de acuerdo a la figura jurídica que vamos a recurrir. Y también este embargo preventivo se puede solicitar al momento de interponer la demanda o durante el juicio o una vez obtenida la sentencia antes de que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Es decir, el embargo preventivo en cualquier etapa se puede solicitar siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 321 del CPT. Hablábamos de que a veces hay empresas que empiezan a, como dice el inciso A del 321, empiezan a enajenar, ocultar, transportar bienes o disminuir considerablemente su patrimonio. Entonces, ustedes pueden embargar preventivamente antes de que la empresa o la persona física a quien estamos demandando se queden sin bienes o sin dinero en sus cuentas bancarias. Entonces ustedes hacen esto con la finalidad de que quede congelado un monto hasta que salga la sentencia definitiva. O a veces sale la sentencia definitiva, pero viene la parte demandada y apela. Entonces, como el expediente va a segunda instancia y aún no queda firme y ejecutoriado, ustedes mientras pueden hacer el embargo preventivo, porque tienen que tener en cuenta que cuando va a segunda instancia, mínimo el expediente puede ir 2 años. Ojalá fuese menos, pero puede ir 2 años, 3 años o más, inclusive depende de dónde está el expediente. Entonces, en 2 años, en 3 años, una empresa puede dejar de existir. Entonces, ahí es que ustedes utilizan esta figura de embargo preventivo para precautelar lo que el trabajador pretende cobrar. Algo importante también es que en algunos casos sí se hace caución juratoria, es decir, el trabajador viene y firma y se compromete en caso de que, como dice el 325, el embargo preventivo en los casos del artículo que acabamos de hablar solo podrá decretarse bajo la responsabilidad del que lo hubiera solicitado, quien deberá dar fianza a juicio del juez por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por haberlo pedido sin derecho. Entonces, a modo de proteger también al empleador, se hace esta caución, pero normalmente no, les puedo decir que no hay una caución que se aplique después contra el trabajador, porque el trabajador en el 90% de los casos gana el juicio. Algo importante también del embargo preventivo es que si ustedes notan lo que les iba a decir, para que ustedes soliciten el embargo preventivo en lo laboral, no requiere mucha formalidad. Basta con que hay, por ejemplo, como les decía en la clase pasada, una información sumaria de testigos, fotografías, a veces publicaciones de diarios que está diciendo de que la empresa eh, está vendiendo o el cartel de vendo de la empresa. O sea, con esos hechos ustedes pueden procurar el embargo preventivo y preservar los bienes preservar lo que el trabajador va a reclamar a futuro.
Yo creo que eso es más, son así algunos puntos para hacer un poco de retroalimentación del embargo preventivo. Y vamos a entrar en lo que es el embargo ejecutivo ya, que vendría a ser como la segunda parte de nuestro juicio. La primera parte era todo el proceso que estuvimos hablando. De repente también surge una segunda etapa que es la de apelación, pero una vez que el expediente regresa al tribunal de apelación, nosotros ya podemos exigir el pago de la condena que resultó en sentencia definitiva. Si en la sentencia definitiva el juez resolvió hacer lugar a la demanda por la hacer lugar a la demanda de Juan contra Pedro y en consecuencia condenar a que Pedro pague la suma de 25 millones a Juan en el perentorio término de 48 horas de quedar firme y ejecutoriada la sentencia, básicamente así es como dice la sentencia definitiva. Entonces, una vez que sale eso, ustedes notifican a la parte demandada. La parte demandada, en teoría, en 48 horas o 72 horas, depende de lo que diga la sentencia, tiene que pagar voluntariamente lo que salió en la condena de la sentencia definitiva. Ese voluntariamente, probablemente el 0,1% de todos los juicios sucede que voluntariamente el empleador viene y abona el monto de la condena. En la mayoría de los casos eso no ocurre. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Inician lo que es el juicio ejecutivo o ejecutan su sentencia para poder cobrar ese dinero. Yo no sé si ustedes ya vieron procesal civil, pero en procesal civil también existe esta figura de juicio ejecutivo que es muy similar. El procedimiento es muy, muy parecido. Podría variar en algunos detalles o podría variar en los plazos, pero esto ya les va, inclusive también, ya les va a servir también para lo que es procesal civil, porque como les digo, es ejecutar la sentencia y poder hacer efectivo el pago de lo que resultó en la condena. Les voy a proyectar la diapositiva. Así vamos siguiendo. Mientras que proyecto todo lo que es a partir de juicio ejecutivo, vamos a encontrar en el Código Procesal Laboral, a partir del artículo 336. Lo que yo, y recalco esto, lo que siempre yo les voy proyectando en pantalla, sigue el orden del programa y a su vez el orden del programa sigue lo que está en el Código Procesal Laboral. Entonces, ustedes pueden estudiar directamente del Código Procesal Laboral o pueden estudiar de los materiales que les suelo dejar en la plataforma, que es, yo les suelo escanear la unidad y les coloco en la plataforma por si ustedes quieran leer, pero es lo mismo, ¿sí? Bien, en el programa hablamos en la lección 28 lo que es juicio ejecutivo, objeto y fundamento de la ejecución procesal, la técnica del código en cuanto al procedimiento para la ejecución de sentencias, cuáles son las normas para exigir, cuáles son los títulos que trae aparejada la ejecución. Esta ejecución se puede iniciar de oficio o a pedido de parte, cuáles son los deberes del juez, el rechazo de la ejecución por faltarle condiciones requeridas, la expedición del mandato de intimación de pago, el modo en que debe de diligenciarse según la naturaleza de la obligación, el embargo de los bienes ante el resultado negativo de la intimación de pago, cuáles son los bienes que se eligen para el embargo y cuál es el caso en el que el mandamiento de ejecución designe ya directamente los bienes. También hablamos del embargo de bienes inmuebles o de muebles en poder de terceros, casos en que el ejecutado no se halle presente, y la sustitución y ampliación del embargo. Esto es todo, como les digo, podemos decir que es la tercera parte dentro del juicio y es todo nuevo porque acá ya estamos, nosotros ya tenemos ya un resultado favorable que es hacer lugar a la demanda por tantos millones. Entonces nosotros ahora lo que queremos es cobrar esos millones. Entonces, antes que nada hablamos de qué es el objeto y la fundamentación de la ejecución y podemos decir que esa ejecución es la técnica procesal, en la técnica procesal solo puede hablarse de la ejecución
formada en los casos en que ella sea obtenida por la intervención del Estado para suplir la inactividad del deudor. ¿Qué quiere decir esto? El deudor, el condenado, el patrón, no está pagando, hay una inactividad. Entonces el Estado, por medio de la Corte, o por medio del Poder Judicial y del Fuero Laboral, suple esa falta de pago y es cuando inicia el, el proceso para poder cobrar el monto. Dice también, la ejecución forzada puede fundarse en un título ejecutivo judicial o extrajudicial. ¿Cuál es nuestro título ejecutivo judicial en este caso? Es la sentencia definitiva, que es la que nosotros vamos a ejecutar, y ese es nuestro título ejecutivo. Si vamos a lo civil, que siempre requiere un título ejecutivo, nuestra sentencia definitiva es eso y nos permite ejecutar. Como dice también, puede ser un título ejecutivo extrajudicial. Por ejemplo, ¿qué sería? La parte actora y demandada se van ante una escribana y acuerdan de que la empresa le va a pagar mensualmente al trabajador la suma de 500.000 guaraníes, y que si la patronal incumple, el actor puede ejecutar la totalidad del monto. Hablamos de un documento privado extrajudicial. Y si la patronal efectivamente incumple ese acuerdo al que llegaron, el trabajador directamente puede ejecutar ese acuerdo extrajudicial, pero en esfera judicial, es decir, ante el juez laboral inicia la ejecución de ese título ejecutivo extrajudicial. Y como dice ahí, el primero, que es título ejecutivo judicial, resulta de la declaración contenida en una sentencia condenatoria. ¿Por qué decimos sentencia condenatoria? Porque la sentencia sale a hacer lugar a la demanda, en consecuencia condenar a que la empresa JM pague a Juan la suma de 25 millones, es decir, le condena a un pago de monto específico. Y dice, el segundo caso, que es el título ejecutivo extrajudicial, deriva de un documento por el cual una persona reconoce una obligación cierta y exigible a su cargo. Como les digo, eh, podría ser cualquier documento donde las partes se comprometen. Puede ser un documento ante una escribana pública o puede ser un documento en el mismo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde las partes lleguen a un acuerdo. Les voy a pedir, les voy a pedir un minuto si me pueden aguardar.
Estamos de vuelta, gracias por esperar. Bien, continuando con lo que estábamos hablando del embargo, el embargo ejecutivo. Bien. El Código Procesal Laboral, en este caso, establece un procedimiento para que se pueda ejecutar esa sentencia y lo encontramos a partir del artículo 336, ¿sí? Y el 336 dice, será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste de alguno de los siguientes modos. El inciso A, documentos privados que provengan del deudor o de su causante reconocidos ante el juez de la ejecución por la parte a quien se oponen o declarados debidamente reconocidos. El inciso B, sentencias judiciales ejecutoriadas, acuerdos conciliatorios o laudos arbitrales. Inciso C, instrumentos públicos presentados en forma de acuerdo con las solemnidades prescritas en la ley. Inciso D, confesión judicial expresa. E inciso E, cuentas aprobadas o reconocidas judicialmente y las cuentas simples de gestión que contengan la conformidad del deudor. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuáles son los documentos que podemos ejecutar, establece el artículo 336 los documentos que sí efectivamente se puede ejecutar. Y como dice en la diapositiva, el código establece un mismo procedimiento para la ejecución de sentencias firmes y de títulos convencionales, legislando el proceso de ejecución como un medio autónomo para la realización del derecho. Y el título que sirve de base al juicio ejecutivo puede ser una sentencia, puede ser un reconocimiento extrajudicial, como dijimos, por ejemplo, un acuerdo ante escribano, puede ser un acto administrativo que es ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Las partes pueden llegar a un acuerdo que después, si se incumple, es ejecutable efectivamente. Y el profesor Encina, que es un gran conocedor del derecho, dice justamente la sentencia puede condenar a dar, hacer o no hacer, y su cumplimiento varía de la naturaleza de la prestación, sustituyendo el título convencional a la sentencia. El reconocimiento contenido en el mismo puede referirse igualmente no solo a una obligación de pagar una suma líquida de dinero, sino de dar una cosa determinada, de hacer, de abstenerse a hacer alguna cosa. Jurídicamente no existe ninguna diferencia, pero eh, cuando hay una declaración judicial por sentencia, basta con que se conozca un derecho eh, para que ésta pueda ser ejecutable, dicho en otras palabras. Las normas para exigir ejecutivamente el cumplimiento de las obligaciones, lo que ya leímos del 336, algo muy importante es que todo lo que es ejecutable, como dice el mismo artículo 336, tiene que ser, la obligación tuvo que haber sido originada en una relación de trabajo. Entonces, siempre todo lo que provenga de una relación laboral podemos ejecutar en el fuero laboral. Les doy un ejemplo. Eh, si alguna vez ustedes le representan a un trabajador, a un funcionario público que es despedido, ustedes saben que funcionario público tiene que, por más de que sea despedido injustificadamente, tiene que recurrir ante el Tribunal de Cuentas. Pero Tribunal de Cuentas o contencioso administrativo, se le puede llamar de cualquiera de las dos maneras. Si Tribunal de Cuentas saca una sentencia condenatoria a favor del trabajador, la característica que tiene el Tribunal de Cuentas es que no tiene la capacidad ejecutable o de hacer cumplir esa norma. Quiere decir que ustedes, una vez que tienen una sentencia definitiva en Tribunal de Cuentas, donde el Estado tiene que pagar al trabajador una suma X de dinero, eso ustedes tienen que iniciar la ejecución en el fuero laboral. ¿Por qué? Porque el 336 dice, será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada de una relación de trabajo. Entonces, deben de recurrir ante el fuero laboral cuando hablamos de un trabajador o de un funcionario público. O hubieron casos
esto a modo de comentario nomás. Hubieron casos inclusive donde IPS le multa a las empresas y inician la ejecución para poder cobrar la multa a la empresa. Y la Corte en más de una vez, en más de una ocasión ya dijo que inclusive eso, donde IPS le demanda a una empresa, eso debe de ser ejecutable en el fuero laboral. O sea, inicia, el fuero laboral es el competente. ¿Por qué? Porque esa deuda o esa multa se origina de una relación de trabajo. Como dice ahí, la obligación se origina de una relación laboral, entonces se debe iniciar en este fuero la ejecución. Y el inciso A, B, C, D y E establece cuáles son los títulos que se pueden ejecutar en el fuero laboral. El artículo 337 también habla de que cuando la sentencia, estoy viendo nomás la proyección, dice la proyección, el Código Procesal de Trabajo establece las disposiciones para exigir ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo. Y estas se refieren a los títulos que trae aparejada la condición, a las condiciones de la ejecución, cuáles son los deberes del juez, en qué casos el rechazo de la ejecución puede proceder por faltar condiciones requeridas, el modo de diligenciarse. Todo esto lo encontramos en el Código Procesal Laboral. En todas estas situaciones, el embargo de bienes muebles, bienes inmuebles, el embargo de bienes en poder de terceros, todo esto lo establece el Código Procesal Laboral, entonces nosotros nunca recurrimos de manera supletoria al CPC. Ya leímos también esto, cuáles son los títulos que trae aparejada la ejecución, que son los que contempla el artículo 336 del Código Procesal Laboral. Y ahora bien, ¿cómo inicia esa ejecución de sentencia? Puede ser de oficio o apellido de parte. Y el artículo 337 dice, cuando la sentencia u otra decisión firme condenare al pago de una cantidad de dinero, el juez, de oficio o a petición de parte, ordenará que el secretario practique la liquidación correspondiente. Esta se hará saber al demandado, quien podrá observarla dentro de las 48 horas siguientes. Aprobada judicialmente la liquidación, si el deudor no efectuare la consignación del importe dentro de las 24 horas, se trabará embargo en sus bienes conforme a lo dispuesto en el inciso A del artículo 341 y siguientes. A partir de la intimación o vencido el plazo que la sentencia fije para su cumplimiento, el deudor incurrirá en mora. Ahora, ¿qué quiere decir el artículo 337? Y algo práctico también que les quiero aclarar en este artículo. Nosotros vemos ahí, dice que, cierto, el juez de oficio a petición de parte directamente ya puede iniciar la ejecución. Quiere decir que no hace falta que las partes lo soliciten, pero por práctica común, las partes vienen a solicitar esa ejecución por medio de un escrito y una vez que las partes solicitan esa ejecución, el artículo 337 dice, eh, esta será saber al demandado, a ver un ratito, dice una parte, condenar al pago con cantidad de dinero el juez de oficio a petición de parte ordenará que el secretario practique la liquidación correspondiente. Los que tienen el código procesal a mano, subrayen esa parte donde dice ordenará que el secretario practique la liquidación correspondiente. No les digo que tachen, pero subrayen, porque este procedimiento que el secretario debe practicar la liquidación, en la realidad, en la práctica no es así. Entonces, lo que quiero es bajarles a ustedes un poco más ya a la parte práctica y contarles cómo es el procedimiento. Entonces, ustedes cuando inicien la ejecución no deben de solicitar que el actuario practique la liquidación, sino que directamente deben de solicitar que se le haga saber al demandado, quien podrá observar. Esa parte tampoco. Directamente dice aprobada la liquidación si el deudor no efectuara la consignación. Y esta parte es lo que sigue a continuación después de solicitar la ejecución de sentencia.
se trabará embargo en sus bienes conforme a lo dispuesto en el apartado inciso A del artículo 341. A partir de la intimación o vencido el plazo de que la sentencia fije. ¿Se acuerdan ustedes que en la sentencia definitiva dice hacer lugar a la demanda, en consecuencia condenar a que Juan pague a Pedro la suma de tantos millones en el perentorio término de 48 horas? Pasan esas 48 horas y a partir de ahí es que se puede ya trabar embargo en los bienes del demandado. En esa etapa aún no se le hace siquiera saber al demandado de la ejecución de la sentencia. Normalmente se le hace saber después nomás ya de que se trabe el embargo ejecutivo. Y algo muy importante es que dice, a partir de la intimación o vencido el plazo, el deudor incurre en mora. ¿Qué quiere decir esto? Transcurren las 48 horas, la empresa no pagó y a partir de ahí los intereses empiezan a correr. Ahora, la parte de intereses, creo que yo ya le dije a ustedes en clases anteriores, es un punto muy relativo y depende mucho de qué juez, depende de la interpretación que le dé el juez. Porque algunos dicen que la mora o los intereses empiezan a correr desde el despido, otros dicen que empieza a correr desde que la patronal estaba obligada a pagar, otros dicen que empieza a correr desde la interposición de la demanda y otros se ajustan a lo que dice el 337, donde dice que a partir de la intimación o vencido el plazo que establece la sentencia, ahí recién los intereses empiezan a correr. Entonces, depende mucho de lo que suceda o depende mucho del tribunal o del juez que tiene el expediente para ver desde dónde va a correr los intereses. Pero en teoría, según el artículo 337, una vez que se cumple el plazo, si la parte demandada no abonó de manera voluntaria, es ahí que los intereses empiezan a correr justamente porque incurre en mora. Entonces, retrocediendo un poquitito, nosotros como abogados, la sentencia quedó firme y ejecutoriada, la persona no pagó, el condenado no pagó, entonces nosotros iniciamos el juicio de ejecución de sentencia y el juez, una vez que ve que nosotros iniciamos la ejecución, directamente, como dice ahí, traba embargo sobre los bienes por medio de un mandamiento. El artículo 338 dice, en los demás casos, la ejecución solo podrá iniciarse por el titular de la obligación contra el deudor de la misma o quienes legalmente los representen. Claro, ¿quiénes pueden iniciar la ejecución de sentencia? Puede venir el hijo, la mamá, el papá o la esposa o el marido o menganito. No. El trabajador que ganó el juicio es el que tiene la legitimación para iniciar la ejecución, acompañado de sus representantes o por medio de sus representantes son los que pueden iniciar la ejecución. ¿Contra quién? ¿Contra Pedro, contra Pablo, contra el vecino? No, contra el deudor y en este caso, ¿quién es el deudor? Es el condenado en la sentencia definitiva. Si la empresa fue condenada y no pagó, la empresa automáticamente se convierte en el deudor porque debe ese dinero que está en la sentencia definitiva. Entonces es el trabajador, por medio de sus representantes legales, o el mismo trabajador, el que debe iniciar la ejecución. Otra persona no puede. También cuando hablamos de los deberes del juez, el rechazo de la ejecución por faltarle las condiciones requeridas, el artículo 339 habla de eso y dice, deducida la ejecución, el juez examinará minuciosamente en primer término si el título que se invoca está comprendido en el artículo 336. Es decir, el juez analiza si la ejecución es procedente o no, es decir, si la ejecución es acertada o no, de acuerdo al 336, es decir, cuáles son los documentos exigibles. Y luego de eso, verifica el cumplimiento de las formalidades prescritas para las demandas en general, es decir, si se encuentra consignado quién es el actor, quién es el demandado, el domicilio del actor, el domicilio del demandado, si la sentencia ya quedó firme y ejecutoriada,
si todas las partes fueron notificadas de la sentencia definitiva, porque ustedes saben que para que una sentencia quede firme y ejecutoriada, deben de estar todas las partes notificadas, es decir, todas las partes tienen que estar en conocimiento de que ya se hizo cosa juzgada y que el juez emitió un fallo en relación a lo que se estaba litigando y en relación a los hechos controvertidos dentro del juicio. Entonces, cuando el juez analiza todos estos requisitos y si todos estos requisitos se encuentran cumplidos, entonces es cuando inicia la ejecución propiamente dicha. Y el artículo 340 habla también del caso en que el juez deniegue la ejecución y dice, si el juez denegare la ejecución por faltarle condiciones requeridas imperativamente por la ley, se podrá apelar dentro de los 3 días. Es apelable, pero preferentemente ustedes tienen que tratar de dar cumplimiento a todo lo establecido. Esto no lo vamos a encontrar en la norma, pero cuáles son, al término de la clase les voy a mostrar un modelo descrito de ejecución de sentencia para que ustedes puedan ver. Los juzgados, por más de que atiendan bien, nosotros tenemos nuestro expediente ya, donde está establecido la parte actora, parte demandada, el domicilio, el RUC, cédula de identidad, quiénes son los abogados, todo ya está en el expediente, pero cuando vamos a iniciar la ejecución de sentencia, y eso no está en el Código Procesal Laboral, los juzgados suelen solicitar que nuevamente se denuncie quién es el actor, se denuncie el domicilio del actor, se denuncie también su cédula de identidad, quién es el demandado, el domicilio del demandado, si es una persona jurídica, el RUC del demandado, si es una persona física, el número de cédula de identidad del demandado, cuál es la sentencia o cuál es, como dice ahí, cuál es el título ejecutivo que nosotros queremos ejecutar. Si es una sentencia definitiva, hay que decir cuál es el número de sentencia, la fecha, cuál es el juez que la dictó, cuál es el monto que nosotros queremos ejecutar. Todo eso hay que volver a mencionar en el escrito de iniciar ejecución de sentencia. Entonces, si no están todas estas formalidades, el juez puede denegar la ejecución justamente porque no se da cumplimiento a todos los requisitos. El artículo 341 habla ya de la parte en que se debe de expedir el mandamiento de intimación de pago y el modo de diligenciarse según la naturaleza de la obligación. El artículo 341, ¿alguien quiere leer? Está en pantalla luego, pero si tienen su código a mano pueden leer. ¿Algún voluntario? Norma, don Cipriano, ¿alguien? Cumplidos los requisitos legales, el juez librará mandamiento de pago contra el deudor, el que deberá ser diligenciado por un oficial de justicia o un escribano público y contendrá la orden. En caso de obligación de dar suma de dinero, de requerirle el pago y si no pagare en el auto o la depositare judicialmente, de trabar embargo en bienes del deudor suficientemente para cubrir la cantidad demandada y las costas. En caso de obligación de entregar alguna cosa, de requerirle el desapoderamiento de ella, y si de esto no pudiere verificarse la entrega del precio, previa evaluación necesaria, más los daños y perjuicio a que haya lugar. En caso de obligación de intimarle, haga lo prometido dentro del plazo que el efecto hubiere fijado el juez, y si esto no es posible, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de su ejecución a elección del acreedor, y en caso de obligación de no hacer, de intimarle a opción del acreedor a que destruya a su costa lo que hubiere hecho,
contrariamente a ella dentro del plazo que el efecto le hubiese fijado el juez o que se le indemnicen los daños y perjuicios. Bien, en la clase pasada, los que estuvieron hasta última hora, yo les había proyectado algunos mandamientos de intimación y veían ustedes, ahí dice, cumplidos los requisitos legales, el juez va a librar ese mandamiento. Y hago otra vez vamos a retroceder otra vez. Sale la sentencia definitiva, no pagó la empresa, entonces ustedes presentan un escrito donde solicitan iniciar la ejecución de sentencia. El juez directamente, como dice el 337, saca esa intimación, pero antes de sacar la intimación verifica de conformidad al 339 y 340 si es que están dadas todas las condiciones para eso, y luego ya, una vez que están dadas todas las condiciones, emite o expide ese mandamiento de intimación de pago. Y como dice ahí, se libra ese mandamiento o intimación de pago, es lo mismo, contra el deudor. Acuérdense que a partir de esta etapa de ejecución, de juicio ejecutivo, el deudor es el condenado o el deudor es el empleador. Es decir, el deudor es el que no pagó, entonces lo llamamos deudor. Entonces sale contra el deudor. Y este documento que yo les estaba leyendo en la clase pasada, si es que se acuerdan, leímos el de secuestro de vehículo, creo que leímos de embargo de bienes muebles, habíamos leído la intimación o el mandamiento donde se solicitaba el pago de una suma de dinero, ¿se acuerdan? Creo que leímos 3 o 4 modelos. Entonces, dependiendo de qué tipo de mandamiento es, el juez expide este mandamiento y solamente puede retirar o solamente puede hacer efectiva esa intimación un oficial de justicia o un escribano. Otra persona, o sea, nosotros como abogados no podemos irnos con la intimación ante el deudor y decirle venimos para que nos paguen. Esto tiene que ser por medio de un oficial de justicia o un escribano. ¿Por qué? Porque son ellos los que están facultados para hacer eso. Nosotros no estamos facultados para intimar al deudor a que pague el dinero. Los que pueden intimar, y reitero, son siempre el oficial de justicia o el escribano público. Y como dice ahí, ¿qué es lo que hace el oficial de justicia? Retira esa intimación de pago y se va ante el deudor, que es el empleador, y le dice, bueno, usted está obligado a pagar una suma de dinero de 25 millones que establece la sentencia definitiva, y si usted no paga en el acto o no deposita el dinero, voy a tener que embargar sus bienes y sus cuentas. Eso es lo que le dice el oficial. Si la empresa no le paga, no le da en efectivo en ese preciso momento ahí, en el acto, no le da el dinero, el oficial de justicia ya tiene la facultad, como dice ahí, de iniciar el embargo. Entonces, dice también, si no paga en el acto o no lo deposita, se traba embargo sobre los bienes. Hay veces en que se le obliga a entregar alguna cosa y si no lo hace, se puede embargar otros bienes que tenga la empresa en ese momento. Y como dice ahí, en caso de obligarle de intimarle que haga lo prometido dentro de un plazo que hubiere fijado el juez, y si no es posible, se hará a costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios. Y ahí es cuando el empleador o el deudor se obliga a pagar todos los gastos ocasionados dentro del juicio ejecutivo también, o si hay algún daño, la persona necesitaba con urgencia el dinero o se había embargado un vehículo y no se le entregó y a consecuencia de eso hubo un daño o perjuicio, entonces el deudor también se obliga a resarcir ese daño. Creo que eso es lo más importante del artículo 341, y también el 341 en su último párrafo dice, el mandamiento judicial debe de mencionar el documento que sirve de título ejecutivo y la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso necesario.
puede contener la designación de los bienes sobre los que ha de trabarse el embargo. Leíamos nosotros en clase pasada, ojalá que se puedan acordar aún, que en el mandamiento se establecía la providencia o se establecía la sentencia definitiva, depende si es embargo preventivo o ejecutivo. En este caso, ya que es embargo ejecutivo, dentro del mandamiento debe establecerse la sentencia definitiva, debe establecerse el monto de la condena y por supuesto se le autoriza a utilizar la fuerza pública o allanar el domicilio. ¿Se acuerdan que eso de la fuerza pública y el allanamiento del domicilio habíamos leído ya en el mandamiento en la clase pasada? Entonces es el oficial de justicia quien tiene esa facultad una vez que se va para trabar el embargo. También el embargo de bienes dice ante el resultado negativo de la intimación y el orden en que se debe de trabar el embargo. Eso lo encontramos en el artículo 344 del Código Procesal Laboral. Los que tienen su código procesal a mano, les comento nomás para que no se pierdan tanto. El 342 omitimos para ir un poco más, omitimos porque habla de la Junta Permanente de Conciliación y acuérdense ustedes que dijimos que esto está en desuso. Los que tienen su código procesal a mano pueden al lado del 342 poner en desuso. Acuérdense, no está derogado, está en desuso, quiere decir que no se utiliza más a consecuencia de la implementación de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional del 92, donde dice que el arbitraje es optativo. ¿Y cómo eso afecta a esto? Porque el Código Procesal Laboral habla de la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje y en su momento decía que esta junta era una instancia obligatoria. Entonces, como la Constitución, que es la que está por encima de todo, dice que es optativo, esta junta entra en desuso y todos los artículos que trae aparejada la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje entran en desuso. Entonces el 342 queda en desuso. El 343 habla de que una vez que se practique la intimación de pago con resultado negativo, quiere decir, resultado negativo es que la empresa no le pagó, no le entregó la suma de dinero, no le dio dinero, no le facilitó bienes, nada. O sea, el oficial de justicia no pudo cumplir su cometido. Entonces es ahí cuando el oficial dice, bueno, ya que usted no me pagó o ya que usted no me entregó el dinero que está en la sentencia definitiva en modo de condena, voy a proceder a embargar los bienes que se encuentran aquí hasta cubrir la cantidad que se encuentra en la sentencia definitiva más las costas. Entonces, como dice el 343, si no hay, inicia directamente lo que es el embargo de bienes suficientes. Y el 344 habla de cuáles son los bienes que se pueden embargar y establece un orden. Quiere decir que yo no puedo irme primerito a embargar un sueldo o primerito irme a embargar un bien inmueble. El 344 habla de ese orden y el orden es el siguiente. En primer lugar, lo que se procura embargar justamente es dinero en efectivo en poder del deudor o de un tercero en calidad de depósito. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es cobrar el dinero, que el trabajador pueda disponer de un dinero líquido, efectivo. Entonces, lo primero que siempre procura el oficial de justicia es obtener ese dinero en efectivo. Si no logra o no encuentra ese dinero en efectivo, lo segundo que puede embargar son alhajas, piedras o metales preciosos en las mismas condiciones del inciso anterior, es decir, todo lo que sea alhajas, piedras o materiales preciosos que tenga el deudor o que tenga un tercero en calidad de depositario. Si no tiene esto, ahí recién es cuando procede a embargar los bienes muebles o semovientes. Y si no tiene bienes muebles, es decir, no tiene, la empresa no está a su nombre, no tiene ningún terreno, no tiene nada, ahí es cuando procede a embargar los bienes inmuebles, las maquinarias, las motos, los autos, los camiones, los tractores, todo lo que sea inmueble y que pueda ser valorizado o valorado.
Si no tiene tampoco bienes inmuebles, se procede a embargar lo que son los créditos y acciones. Y si tampoco tiene créditos y acciones, por último, se procede a embargar el sueldo, salario, jubilación, pensión y prestaciones pecuniarias en concepto de previsión o seguridad social dentro de lo que establece el Código del Trabajo. Si la persona demandada es una persona física, sí, yo creo que llegamos a ese punto de embargar sueldos, salarios, etc. Pero si es una persona jurídica, no podemos embargar sueldos ni salarios. Eh, Algo importante también que se suele hacer, el inciso A dice dinero en efectivo en poder del deudor y nosotros nos imaginamos que tiene que ser un dinero que el deudor tenga en su mano. También puede ser ese dinero en efectivo que se encuentre en cuentas bancarias. Entonces se procede o el oficial de justicia procede a embargar todas las cuentas bancarias del deudor. Y si el deudor no tiene más dinero en esas cuentas embargadas, es ahí cuando vamos a este orden de alhajas, piedras, metales preciosos, bienes muebles, bienes inmuebles, sueldos, salarios, etc. Así también como el 344 dice cuáles son los bienes que se pueden embargar y cuál es el orden a ser embargado, el 345 habla de cuáles son los bienes que no pueden ser embargados. Y el 345 dice, los muebles que pertenezcan a la casa, habitación, siempre que sean de uso indispensable, es decir, si es indispensable el lugar donde vive la persona, no se puede embargar. B, los instrumentos útiles y animales de trabajo, así como los objetos propios de las instalaciones industriales que fueran indispensables para su funcionamiento. Si la fábrica si es una metalúrgica y la metalúrgica tiene una sola máquina que es para procesar el acero y darle forma, ese único bien inmueble no se puede embargar. ¿Por qué? Porque es indispensable para continuar con la producción dentro de la empresa y para que esta empresa pueda seguir generando ingresos. Es por eso que no se puede embargar. Lo mismo los animales de trabajo. Si es una estancia o un lugar donde se dedica a la cría de animales, no se puede ir a embargar. ¿Por qué? Porque justamente en ese caso los animales son los que son la fuente de ingreso, fuente de producción de la empresa, entonces no se puede embargar. Lo mismo los instrumentos, las herramientas que son indispensables para ejercer la profesión o la tarea que se está realizando dentro de la empresa. Tampoco se puede embargar, según el inciso C, el derecho de usufructo, pero no los frutos de este. Es decir, que sí se puede embargar los frutos. Quiere decir, el usufructo se refiere a que nosotros no podemos embargar la fábrica en sí y nosotros dedicarnos a la producción, pero sí podríamos embargar lo que resultare de esa producción. Tampoco se puede embargar los derechos de uso y habitación, no se puede embargar las servidumbres, a no ser que se embargue en el fondo a cuyo favor estén constituidas, y no se puede embargar los bienes exceptuados por leyes especiales. Les doy un ejemplo. Hay una ley especial que habla de que el Estado es inembargable. En este caso quiere decir que nosotros no podemos embargar los bienes que sean del Estado a consecuencia de esta ley especial. Entonces, en ese caso, podemos referirnos en ese último inciso. Y hablamos también de lo que es la elección de bienes para el embargo. Y el artículo 346 justamente habla de que la elección de los bienes en que hubiere de recaer el embargo será hecha por el juez de la ejecución, prefiriendo siempre los más realizables y teniendo en cuenta los que expongan las partes. Quiere decir que, el oficial de justicia verifica de que hay 5 terrenos, 6 camiones, una cuenta bancaria donde hay dinero,
hay producción, hay bienes inmuebles, el oficial de justicia se percata que hay todo. Pero ahí el oficial de justicia, en teoría, no debe de trabar embargo sobre todo lo que hay, sino que debe de elegir, como dice ahí, los que son más fáciles o más realizables para poder cobrar. Y si hay una cuenta bancaria, se embarga solamente esa cuenta bancaria hasta cubrir el capital y los costos que se genere dentro de un juicio. Entonces no es necesario embargar los bienes muebles, inmuebles, los camiones, los terrenos, las maquinarias. No es necesario, sino que se elige cuál es el bien que va a cubrir el monto y se procede al embargo solamente de eso, de conformidad al artículo 346 del Código Procesal Laboral. ¿Y cuáles son los casos en que el mandamiento de ejecución designa los bienes? Y el 347 habla de eso y dice justamente, si el mandamiento de ejecución designase bienes para el embargo, el oficial de justicia o escribano público dará cumplimiento al mismo sin atender a las exigencias del ejecutante ni a la resistencia del ejecutado. Cuando el mandamiento no tuviese indicación, el embargo se hará sobre los bienes que ofrezca el ejecutado siempre que el acreedor se halle conforme. De lo contrario, el embargo se trabará sobre los bienes que éste denuncie, pero a condición de que el deudor se encuentre en posesión de los mismos, aunque alegue que la posesión la tiene a nombre de un tercero. Es así un poco larguito y trabalengua, pero ¿qué es lo que quiere decir este 347? Que en el mandamiento, en esa intimación de mandamiento que leíamos la semana pasada, puede sí salir la orden de que el oficial de justicia debe de trabar embargo, por ejemplo, sobre la cuenta bancaria en el banco XX y sobre el tractor marca Scania, modelo tal, tal, tal. El mandamiento puede ya designar sobre qué. Pero si el mandamiento no designa, entonces el oficial se apersona, se presenta en el lugar y empieza a trabar embargo sobre todo lo que encuentre a su disposición de acuerdo al orden que estábamos leyendo en el artículo 344. ¿Qué es lo que ocurre con normalidad? Tiene que ser algo así muy específico o un juicio, eh, no sé, tiene que ser, son muy pocos los casos en los que ya designa cuáles son los bienes que se van a embargar. En la mayoría de los casos se le exige nada más al oficial, perdón, se le exige al deudor a que entregue la suma de dinero o que ponga bienes a disposición o si no, el oficial empieza nomás ya a trabar embargo sobre lo que encuentre hasta cubrir el monto que se reclama. Eso nomás es lo que dice el 347, que parece muy, muy larguito, pero es eso. Y como dice, el embargo se hace sobre los bienes que se ofrecen, si es que el acreedor, en este caso el trabajador, está de acuerdo, porque atiendan bien. ¿Qué puede pasar? Es una empresa de tractores, o sea, es una empresa que trabaja en rutas, ¿sí? Y esta empresa de rutas tiene 5 tractores, ¿verdad? Tres tractores son de último modelo, última generación, con aire acondicionado, recién adquiridos, un chiche. El cuarto tractor es un tractor un poco viejo del año 90 que funciona a medias, no tiene todas las comodidades que tienen estos últimos 3 tractores. Y el quinto tractor es un tractor del año 80 que su motor no funciona más y que está en desuso y que su rueda luego ya está todo rota. Fíjense en este ejemplo, hay cinco tractores. Y como dice ahí, el embargo se hace sobre los bienes que ofrezca el ejecutado o el deudor. ¿Qué pasa si el deudor dice, bueno, yo no tengo ahora dinero para pagar, pero yo les ofrezco este tractor del año 80? Con este ustedes ya van a cumplir, ya van a cubrir la deuda. Pero si el tractor del año 80 ya no funciona más, el motor no funciona, entonces, ¿cómo ahí el trabajador va a aceptar? Entonces el trabajador se puede negar y dice, no, yo no quiero que se trabe embargo sobre un tractor del año 80, yo quiero que se trabe embargo sobre uno de los tractores que se adquirieron
en el año 2020, de los que son de último modelo. Entonces, como dice ahí, en caso de que el acreedor no se encuentre conforme o se niegue a aceptar el tractor del año 80, es ahí cuando se traba embargo sobre los bienes que el oficial de justicia observe y que se encuentren denunciados y los que considere más viables o que considere que sí vale la pena o que tiene un valor económico de donde el trabajador va a poder obtener el dinero que está queriendo justamente cobrar. Eso es lo que dice. Entonces, si el acreedor debe de estar conforme, es decir, el trabajador tiene que estar conforme, y si no está conforme, se traba embargo sobre los bienes que se denuncien y que se encuentren en posesión del deudor o de terceros en carácter de depositarios. Como dice, aunque alegue que la posesión la tiene a nombre de un tercero. Si la empresa JR dice, no, yo no tengo nada a mi nombre y este tractor que está acá no es mío, es de un consorcio. Y como dice ahí la última parte, el oficial igual puede trabar embargo, porque dice, aunque alegue que la posesión la tiene a nombre de un tercero, igual se puede trabar embargo. ¿Por qué, chicos? Porque en ese preciso momento está en posesión el demandado, a quien se le está intimando. Y el oficial lo que quiere es hacer, tener algo para poder embargar y poder precautelar el dinero que el trabajador pretende cobrar. Entonces, en ese caso también se puede trabar embargo sobre los bienes, ¿sí? Es un poco, el 347 es un poco larguito, pero básicamente eso es. No sé si me están siguiendo o les estoy confundiendo un poco. Profe, Sí, entonces si yo tengo supongamos que un chofer de un transporte que no es suyo, está en mi casa, me pidió que le guarde por la noche. Igual nomás si él tiene todos los documentos que ese es de otra empresa, igual se puede embargar. igual se puede embargar. Ahora, porque dice justamente porque está en posesión, o sea, está en tu casa, vos estás teniendo la posesión del vehículo aunque no esté a tu nombre. Y bueno, y lastimosamente hay un tercero que se ve afectado y perjudicado porque el dueño es otro. Y más adelante vamos a hablar justamente en esos casos qué es lo que se puede hacer o cómo se puede salvar esa situación, porque ahí convengamos, así como vas a decir, el tercero no tiene nada que ver y pobre el tercero que se le tuvo que embargar su vehículo, que justo se fue a dejar nomás en el vecino, ¿verdad? El tercero no tenía dónde estacionar y le dijo a su vecino, ¿puedo dejar todas las noches acá en tu casa mi camión? Y deja el camión ahí y justo viene el oficial y traba embargo. Entonces, en esos casos también hay forma de salvar, pero dio la casualidad de que el deudor estaba en posesión del vehículo, entonces se traba embargo sobre eso. Pero más adelante vamos a leer el artículo de cómo salvar en caso de que sea un tercero ajeno al juicio. Siguiendo un poquitito también, el 348 habla de los bienes, del embargo de los bienes inmuebles o muebles en poder de tercero. Acá ya es diferente, porque el ejemplo el caso que recién nos dijo Norma es el deudor que tenía un bien de un tercero. Pero este caso es, ¿qué pasa si un tercero tiene un bien del deudor? Es decir, yo tengo mi tractor, yo soy el que le debo al trabajador, pero mi tractor estaba usando mi hermano, que también se dedica a la parte de construcción, entonces mi hermano estaba usando mi tractor, es decir, hay un tercero que tiene la posesión de mi vehículo. ¿Y qué pasa en ese caso? Y el 348 habla también de esa situación y dice, si el embargo hubiere de hacerse efectivo sobre bienes inmuebles, basta con la anotación en el registro de la propiedad. Y si se trata de bienes en poder de terceros, es decir, mi hermano tiene mi vehículo, se notificará a este personalmente o por cédula de que ese bien fue embargado. Y ahora, hago un paréntesis en este caso. Si yo tengo los tractores y estoy explotando el uso de esos tractores,
Una vez que se trabe embargo sobre esos tractores, no significa que yo no voy a más poder usar o que van a venir a llevarme mi tractor o que el tractor se va a guardar en un depósito, sino que yo puedo seguir utilizando ese tractor. ¿Por qué? Porque ese tractor me genera ingresos y es mi fuente de trabajo. Lo único que va a pasar una vez que se traba embargo sobre el tractor es que ya no se puede vender, no se puede transferir, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se traba el embargo. ¿Y dónde se traba el embargo sobre los bienes muebles e inmuebles? Y se traba en el registro general de la propiedad, que es el registro público. ¿Qué quiere decir esto? El oficial de justicia se va, recaba información, obtiene el informe, viene la lista detallada, porque es así. Les comento cómo es. El oficial de justicia se va, se presenta en el lugar, le intima al demandado y le dice, yo vengo acá para que usted me pague la suma de 30 millones que salió en la sentencia definitiva tal, y el demandado, que es el deudor, le dice, no, yo no tengo ese dinero. Entonces el oficial de justicia pide informe a registro público sobre todos los bienes muebles e inmuebles que tiene registrado el deudor y sale una lista, sale así un informe. Lastimosamente no tengo escaneado para mostrarles cómo es. Voy a ver si consigo para mañana. Pero sale una listita y dice, la empresa tal tiene un tractor de la marca Scania, tiene un camión de la marca tal, tiene un auto de la marca tal, tiene una propiedad en la ciudad de Ayolas, tiene una propiedad en la ciudad de Asunción, y sale así una lista detallada de todos los bienes, muebles e inmuebles que tiene registrado, porque eso figura todo en el registro público. Entonces, cuando el oficial de justicia tiene su listita de todos los bienes a nombre del deudor, ahí es cuando entonces el oficial de justicia hace una nota y da entrada en registro público y le dice, hace la anotación de que todos esos bienes están embargados. Entonces, no puede más el deudor vender o transferir o hacer nada más con ese bien, porque justamente se encuentra anotado por una deuda. No sé si me estoy logrando explicar. Y lo mismo, supongamos, como les doy el ejemplo, yo tengo mis tractores, pero mi hermano también está utilizando. El oficial de justicia hace la anotación en registro público, que es en el registro general de la propiedad, hace la anotación de que esos bienes están embargados y también le notifica al que tiene la posesión de los bienes de que esos bienes justamente se encuentran embargados. Eso se puede hacer por cédula o personalmente el oficial de justicia le comunica de que eso no va a poder vender o transferir o darle otra utilidad. Nada más, más que aquella que es para la función a la cual está destinada, para seguir generando ingresos o seguir realizando la actividad del tractor, por ejemplo. Tenemos también el caso en que el ejecutado no se encuentre presente. Y nosotros ya hablábamos de eso en la clase pasada también, de que en teoría debe estar presente, pero si no está presente el ejecutado, igual procede la ejecución o igual procede la intimación, porque hay casos y la mayoría de las veces cuando el oficial de justicia se presenta, el deudor o el ejecutado se esconde. Entonces imagínense ustedes que el oficial de justicia tenga que irse 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces hasta encontrarle al ejecutado. Imposible. Hay que hacer nomás ya efectivo la intimación y justamente el artículo 349 prevé esa situación porque, a ver, en el 90% de los casos el ejecutado, que es el deudor, se esconde. Entonces el oficial de justicia nunca le encuentra al deudor. Entonces el 349 dice que el embargo se practicará aun cuando el ejecutado no se halle presente. La diligencia se va a llevar a cabo con la persona que se encuentre en la oficina, en el taller, en la habitación, en la fábrica o en el establecimiento o lugar señalado a tal efecto.
Y si nadie se encuentra presente, es decir, si nadie hubiere, se hace ante el representante de la autoridad pública y un testigo. Entonces, si nadie está presente, el oficial de justicia convoca a unos testigos, convoca a la autoridad pública, que es la policía, y hace efectiva la intimación. En este caso, el embargo se hará saber al ejecutado dentro de los 3 días siguientes al de la traba. Y si no se conociere su domicilio, se notificará por edictos durante los 3 días, emplazándole para que comparezca a tomar intervención en el juicio bajo apercibimiento de designarle un defensor de ausentes. ¿Qué quiere decir esto? Se va el oficial de justicia a la empresa y vamos a un caso de una persona física, mejor, es un poco más fácil. Se va el oficial de justicia para intimarle al empleador, que era Pedro, y Pedro se esconde. No está Pedro. Y justo estaba María, que es la secretaria. Entonces el oficial de justicia se presenta ante María y le dice, hola, vengo a buscar a Pedro. Y María le dice, no, Pedro no está, Pedro viajó, tuvo un viaje muy largo, va a venir acá un mes recién, le dice María. Entonces el oficial le dice, bueno, ya que usted me dice que Pedro no está, yo procedo a hacer la intimación ante usted, porque usted es la persona que se encuentra presente en este lugar y yo, como dice ahí, como dice el artículo 349, aunque el ejecutado o el deudor no esté, igual se hace la intimación, igual se lleva adelante con las personas que se encuentren en el lugar. Entonces le dice a María, yo vengo a hacer la intimación, vengo a solicitar, vengo a intimar a que me paguen la suma de dinero de tantos millones y hace todo el procedimiento. El otro caso que también prevé el artículo 349 es, no está Pedro, que es el condenado, no está María, que es la recepcionista, no está absolutamente nadie en el lugar, está cerrado, porque también sucede eso, cierran todo y se esconden. Está cerrado el lugar. Entonces, el oficial convoca, como dice ahí, a la autoridad pública y a un testigo y labra acta o hace su informe diciendo de que se presentó, que no lo encontró a Pedro, que no había nadie en el lugar, que el lugar estaba cerrado, pero que él procede igual a hacer la intimación en ese lugar ante el testigo y ante el oficial, ante la autoridad pública. Y en ese caso de que no estuvo nadie presente, precautelando ese derecho a la defensa, el Código Procesal Laboral dice que el oficial de justicia le tiene que notificar por cédula al deudor de que se realizó ese acto, porque si no, esa intimación, ¿cómo el deudor se va a enterar que se hizo esa intimación? No hay forma de que se entere porque estaba todo cerrado. Entonces, se le tiene que notificar por cédula dentro de los 3 días de que el oficial de justicia se presentó, que hizo la intimación y que la ejecución está en proceso a pesar de que no se encontró nadie presente en el lugar. ¿Entienden? Y se le intima o se le emplaza, como dice ahí, para que comparezca en el juicio. Y si no comparece el deudor, el intimado, no comparece en juicio, se le designa un defensor de ausentes porque siempre se debe de cuidar ese derecho a la defensa y tiene que participar dentro de este proceso de ejecución. Es decir, el ejecutado, el deudor, el empleador, como ustedes quieran llamarlo, o el intimado, tiene que estar en conocimiento de que se está ejecutando la sentencia. Tiene que estar al tanto. Y bien, viene el caso que hace rato Norma planteó, que es la sustitución y ampliación del embargo, que son dos figuras diferentes. El primero es esa sustitución que está en el artículo 350 del Código Procesal Laboral y dice, el deudor podrá pedir la sustitución del embargo trabado. Ahí como decimos, ¿qué pasa si se trabó embargo sobre un bien de un tercero? Y el tercero está muy enojado porque justo se fue a dejar nomás ahí su camión. Entonces el deudor puede pedir que se sustituya ese embargo, pero para que se sustituya ese embargo, tiene que ofrecer otros bienes que estén libres. Y aun cuando estuviesen grabados, basta la manifestación para cubrir el crédito demandado y los gastos accesorios.
Previa audiencia del ejecutante, el juzgado declarará procedente la sustitución si con ella no se causare perjuicio al acreedor. Entonces, se embargó un bien de un tercero que estaba nomás ahí de casualidad. Entonces el deudor puede venir y decir, ese bien no es mío, es de una persona, es de mi vecino que utilizaba mi estacionamiento para guardar su camión, él no tiene nada que ver, entonces yo vengo a ofrecer mi auto o vengo a ofrecer mi camión que no estaba en ese lugar, que estaba utilizando mi hermano, vengo a ofrecer ese bien para que se sustituya y ahí se hace un reemplazo en el embargo. Entonces se levanta el embargo del camión del tercero y se traba embargo sobre el camión del deudor. De esa manera se subsana ahí el caso que Norma planteó. Y ahora bien, otras situaciones que suele ocurrir, se trabó embargo sobre un tractor. Les doy el ejemplo del tractor porque es el que me viene más y suele ocurrir bastante. Se trabó embargo sobre un tractor y justo se quiere vender el tractor, entonces el deudor pide que se sustituya el embargo y viene a ofrecer otro camión para que se embargue sobre ese camión y el tractor pueda ser liberado para vender. Y como dice ahí, se debe hacer una audiencia o se le corre traslado al ejecutante, que en este caso es el trabajador, para ver si él está conforme o no con esa sustitución de embargo. Y si no está conforme, no se hace la sustitución. Salvo que el juez diga, bueno, el tractor vale lo mismo que el camión, entonces hacen la sustitución para beneficiar un poco al demandado. Pero hay veces que la demandada, ¿cómo podemos decir? Se aviva un poquitito y si hay un vehículo más nuevo embargado, normalmente vienen y piden la sustitución y ofrecen un vehículo que es un poco más viejito. Entonces ahí vemos de que obviamente el valor no es el mismo. Entonces en esos casos no procede tanto la sustitución porque tiene que ser por un bien de igual valor o de un valor superior o cuanto menos que pueda cubrir los gastos de capital, costos e intereses ya que se están generando dentro del juicio. Entonces, el tema de la sustitución es un poco delicado, sí se da, pero para que se dé esa sustitución se tienen que ofrecer otros bienes que estén libres y que tengan un valor similar al bien que fue embargado. Y también hablamos de lo que es la ampliación del embargo que está establecido en el artículo 340 y 351 del Código Procesal Laboral. Y este dice que si el embargo trabado no fuese suficiente para cubrir el crédito reclamado y sus accesorios en el momento de la ejecución, el ejecutante, que es el trabajador o el que está queriendo cobrar, puede pedir la ampliación del embargo, eh, denunciando otros bienes del ejecutado. Y el mismo derecho tendrá en los casos de tercería. Previa justificación de la circunstancia invocada, el juez resolverá la petición aun cuando pague el ejecutado dentro de las 24 horas a la intimación o en el acto de esta serán de su cargo las costas causadas de la ejecución. Les doy un ejemplo. En el año, a ver, la sentencia salió en el año 2000, 2020. La sentencia salió en el 2020, se trabó embargo sobre un tractor, sobre una aplanadora que es para hacer los asfaltos. Se trabó embargo sobre eso en el año 2020. Y como ya leímos anteriormente, el vehículo lo único que hace es se anota en registro público que ese bien está embargado, pero mientras se sigue utilizando. Del 2020 al 2021, porque la ejecución sigue y sigue, no es que es tan rápido, el camión tuvo muchísimos usos, y por cosas de la vida, en el 2021 se le esforzó bastante, se fundió el motor. Quiere decir que ese tractor ya no tiene más, ese camión, esa aplanadora, no tiene más el mismo valor con el que fue embargado en un principio. Entonces,
el ejecutado, como dice ahí, perdón, el ejecutante, como dice ahí, o el trabajador, puede solicitar que se amplíe el embargo atendiendo a que ese camión no vale más como valía el año pasado cuando se trabó embargo. ¿Por qué? Porque se descompuso, porque el motor no anda más. Entonces ustedes piden que se amplíe y que se trabe embargo sobre otros bienes que tiene el deudor. En ese caso es posible, sí es posible. Y este caso que yo les doy es el más común, por eso nomás les menciono, porque normalmente se traban embargos sobre bienes inmuebles que con el transcurso de los años o se descompone o a veces el mismo deudor luego descompone ese bien. Entonces, ¿qué pasa si sucede eso o se roba? De repente se roba y ¿qué hace si se roba? Entonces ahí es cuando procede esa ampliación del embargo y se pueden embargar otras cosas más que están a nombre del deudor. Otro caso, otro ejemplo que les doy. A ver, la condena era por 30 millones, por 30 millones. Y cuando se trabó embargo, solamente había un vehículo de la marca Toyota que valía 20 millones. O sea que cuando se trabó embargo no se pudo luego cubrir el capital, que era de 30 millones. Se logró cubrir 20 nomás. Pero ustedes se enteran que justito fin de año el deudor se compró un auto más. Entonces, como ustedes tomaron conocimiento de que el deudor compró un auto más, ustedes pueden solicitar que se amplíe el embargo atendiendo a esa nueva adquisición para que se pueda cubrir el monto de 30 millones. Entonces, el juez procede a ampliar el embargo en ese caso. Es así que hasta ahí lo que les desarrollé, les estuve planteando todas las casuísticas o todos los casos que se dan dentro de un embargo. O sea, el Código Procesal Laboral en ese caso es bastante completo porque trata de presentar todos los casos que se puede dar en un embargo. Entonces, cuando ustedes ya se encuentren en la etapa ejecutiva y se empiece a trabar embargo sobre los bienes, no se asusten, recurran al Código Procesal Laboral y empiecen a leer y ustedes van a ver que todos los casos posibles contempla el código. ¿Qué pasa si es un tercero? ¿Qué pasa si está en poder de un tercero? ¿Qué pasa si no cubre el monto? ¿Qué pasa si no cubrió la totalidad? ¿Qué pasa si lo embargado perdió su valor? ¿Qué pasa si no está el intimado, es decir, no está la patronal en el momento? ¿Cómo lo que se hace? Todas esas situaciones están contempladas en el Código Procesal Laboral y el código trata de abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles. Yo no sé si tienen dudas hasta aquí o vamos bien en lo que es el embargo. Para mí está muy claro, profe. ¿Sí? Bueno, eh, yo sé que hoy es el día de la primavera, pero quiero desarrollar con ustedes la lección 29, porque es la continuación justamente de la lección 28 y no quiero dejar para mañana, entonces quiero cerrar con ustedes todo lo que es juicio ejecutivo el día de hoy. Entonces, así mañana dejamos solamente lo que es tercería y así mañana ya vamos a estar eh, cerrando el desarrollo de todas las unidades. Pero no se preocupen que la lección 29 es cortita. Vamos a... Les comparto nuevamente. Se va a apagar mi celular. Se te va a apagar, Cipriano. Sí, no tiene más batería. Apenas 1%. Bueno, y después puedes recuperar esta clase porque se queda todo en la plataforma. Bueno, ¿Sí? Bueno, mientras
Continúo con la clase, vamos a hacer rápido ya esta parte. Tocamos lo que es la lección 29, la ampliación de la acción ejecutiva, que era lo que estábamos hablando recién. ¿Se puede ampliar o no? Y decíamos que sí se puede ampliar. Y una vez que se amplía esa acción ejecutiva, viene la segunda etapa. Nosotros ya trabajamos embargo, ¿sí? Ya trabajamos embargo sobre todo los bienes. ¿Y qué es lo que pasa después de que se traba embargo? Viene lo que es la sentencia de trance y remate, viene la etapa de citar, de remate, la de oponer excepciones, se puede o no anular en esa instancia, cuáles son los trámites de las excepciones, el cumplimiento de la sentencia, de llevar adelante la ejecución. Tenemos también lo que es las costas dentro del juicio ejecutivo. En esta etapa ya es cuando se llama a remate, inclusive justamente el bien embargado si es que no se pudo cobrar el dinero. Entonces, antes de la sentencia de trance y remate, dice la diapositiva, si durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse la sentencia de trance y remate vence algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, puede, si lo pide el actor, ampliar la ejecución de su importe sin necesidad de retroceder en el procedimiento, considerándose comunes a la ampliación los trámites que le hayan precedido, que están establecidos en el 353. ¿Qué quiere decir esto? Antes, a ver, se trabó embargo ya sobre todo, y luego de esto viene la etapa que es de trance y remate o de citación a poner excepciones. Pero si antes de eso ustedes incurrieron en nuevos gastos o se generaron intereses, ustedes pueden solicitar que se practique la liquidación por secretaría, que era lo que leíamos en el artículo 337. Solicitamos que se practique la liquidación por secretaría y se practica una liquidación ya de todos los intereses, de todos los costos dentro del juicio, y eso entra dentro de la intimación, y ahí es cuando ustedes pueden solicitar que se amplíe la intimación en base al nuevo monto que se debe de cobrar, porque ustedes saben que los intereses van corriendo y eso va aumentando el monto de la condena. Si la condena era de 5 millones y la empresa nunca pagó, ya pasaron 2 años, se calculan los intereses transcurridos en ese periodo y eso también es un monto que se debe cobrar y que se puede embargar. Entonces ahí es cuando se hace esa ampliación del juicio ejecutivo. Y establece el 353 en qué etapa se hace eso. Y algo muy importante es que esta ampliación del mandamiento no retrocede el procedimiento, sino que ahí donde está, se amplía el embargo, se traba embargo sobre el nuevo monto que resulta y el juicio sigue, es decir, no retrocede ninguna etapa. Y entramos en lo que es la citación de remate, el momento de oponer excepciones al progreso de la ejecución, y el 354 dice, una vez diligenciado el mandamiento de intimación de pago, se cita de remate al ejecutado, haciéndole saber que si dentro de 3 días no se opone, deduciendo excepción, se lleva adelante la ejecución. La notificación de este auto se hace por medio de cédula de notificación, practicándose la diligencia en el domicilio convenido en el documento de obligación o en su efecto en el domicilio real del ejecutado. Bien, se trabó embargo, el oficial de justicia presentó su informe y ahí lo que ustedes solicitan a continuación como abogados es que se cite a oponer excepciones, es decir, se cita de remate. ¿Por qué? Porque chicos, ustedes ya embargaron los bienes, pero ustedes no pueden vender el tractor, ustedes no pueden vender el inmueble. ¿Y cómo ustedes van a obtener esa suma líquida de dinero? Entonces, la siguiente etapa para obtener la suma líquida de dinero que el trabajador necesita es directamente ya el remate de esos bienes. Pero para llegar a ese momento exacto de remate, se tienen que dar unos procedimientos previos, que es lo que establece el Código Procesal Laboral. Y el 354 dice
que se cita a oponer excepciones. O sea, es la citación de remate, pero dicho de otras palabras, es la citación a oponer excepciones. Y es el momento en que se le dice al deudor, bueno, nosotros iniciamos ya acá ya iniciamos la citación de remate, ahora iniciamos el proceso para que agotadas las instancias vamos a rematar tu terreno. Pero se le da una última oportunidad al deudor a que oponga excepciones, pero no cualquier excepción es permitida ya en esta etapa de ejecución de sentencia. Y es así que el 355 habla de que no puede oponerse excepción, eh, el 355 dice de que en caso de que no se oponga ninguna excepción dentro del término establecido, el juez directamente ya saca una sentencia de remate, pero si hay si el deudor se opone, el 356 establece cuáles son las únicas excepciones que se pueden deducir en esta etapa de ejecución de sentencia. Y el 356 dice, solo podrán oponerse al progreso de la ejecución las siguientes excepciones. A, pago total verificado con posterioridad al título ejecutivo. Y B, la prescripción. ¿Qué es la excepción de pago total? Supongamos que yo, deudor, ya deposité toda la suma de dinero que estaba obligado a pagar. Y lo mismo después sigue la ejecución de sentencia, lo mismo sigue el juicio ejecutivo. Entonces, en este momento, donde se me cita de remate para oponer excepciones, ahí es que yo presento mi boleta de depósito del banco y digo, vengo a poner una excepción de pago total, atendiendo a que yo deposité el día de ayer la suma total que se reclama en este juicio, por lo tanto solicito que no se lleve a remate mi terreno. Entonces, ahí el juez verifica y observa y ve si efectivamente hubo o no un pago total. Y abro un paréntesis en este caso. En el Foro Civil se habla del pago total y pago parcial. En lo laboral solamente se permite el pago total. ¿Qué pasa si el deudor en vez se le condenó por 20 millones y depositó 10 millones nomás y viene a plantear la excepción de pago? No procede porque el pago fue parcial. Y si lo mismo él depositó 10 millones y faltan otros 10 millones para pagar, igual se va a rematar el bien para cobrar ese monto que falta aún. ¿Por qué? Porque hubo un pago parcial, no hubo un pago total, que es lo que se está reclamando dentro del juicio. Entonces, la excepción de pago total solamente procede en caso de que se haya saldado la deuda. Si no se saldó la deuda, no va a prosperar. Y la otra es la excepción de prescripción. Y la excepción de prescripción es que si supongamos que esta ejecución se inició después del tiempo establecido en la norma y ya prescribió el derecho, entonces se plantea la prescripción. Ahora, cuando hablamos de prescripción para cobrar un monto, ahí sí nos referimos al tiempo mínimo que se establece en el Código Civil, que es de 10 años. Quiere decir que yo tengo mi sentencia favorable y tengo 10 años para ejecutar. Y si yo vengo a ejecutar después de 10 años, quiere decir que ya me prescribió. O, yo trabé embargo y dejé ahí mi expediente y vengo después de más de 10 años a querer citar de remate y ya me prescribió el derecho para poder cobrar, ¿entienden? Y en ese caso es que procede la prescripción, pero si no, continúa ya esta etapa de citación de remate. Y el 357 habla también de otro caso, que es, bien, solamente las excepciones de pago total y de prescripción proceden en esta etapa, pero también, ¿qué pasa si hay un vicio o qué pasa si hay algo que está mal? Supongamos que no se le notificó al deudor. Acuérdense que la norma establece que en ciertos casos se le tiene que notificar por cédula del deudor.
Y si no se le notificó, el deudor nunca estuvo enterado, ya se le citó de remate y él nunca supo. Entonces, para esos casos, el 357 habla de eso y dice, podrá también el ejecutado alegar la nulidad de la ejecución por vicios en el procedimiento como si fuera una excepción hasta la citación de remate y por vía del incidente desde ese momento hasta la realización efectiva de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Como les digo, no se le notificó nunca al deudor de que se inició, que se trabó embargo. Vamos al caso de que se presentó el oficial, no estaba Pedro, que era el deudor, no estaba nadie en el lugar, entonces el oficial lo mismo hizo la intimación, pero acuérdense que decía, dentro de los 3 días le tiene que notificar al demandado. El oficial se olvidó de notificarle al deudor dentro de los 3 días y después ya inició la etapa de citación de remate. En ese caso estamos hablando de un vicio del procedimiento porque no se le notificó por cédula como dice la norma. Entonces, el deudor puede hacer una excepción de nulidad por vicios en el procedimiento, atendiendo a esa situación. Pero y hace una diferencia el artículo 357, porque dice, antes de la citación de remate, se recurre por vía de la excepción el tema de la nulidad. Si sale ya la sentencia de llevar adelante la ejecución después de la citación de remate, en ese momento el deudor solamente puede alegar nulidad, pero por vía del incidente. Es decir, desde la resolución que lleva adelante la ejecución hasta que se hace efectivo los bienes, es decir, hasta que se remató todito y el trabajador por fin ya tiene su dinero, hasta ese momento se recurre por vía del incidente. La verdad que es lo mismo, pero solamente que hace la diferencia entre excepción e incidente y en qué etapa procede la excepción y en qué etapa procede el incidente. Pero es lo mismo cuando hablamos de nulidad de procedimiento, se puede hacer. También habla de cuál es el trámite de las excepciones y de la apertura a prueba. El 358, opuesta a la excepción en tiempo hábil, el excepcionante deberá acompañar la prueba en que la funde. Si es que hace la excepción de pago total, tiene que presentar la prueba, que es la de donde demuestra que canceló toda la deuda. Si es prescripción, tiene que presentar la prueba. Si es de nulidad del vicio, tiene que presentar la prueba. Y también el juez, después de oír al ejecutante, es decir, después de leer el escrito de excepción, si considera necesario, puede abrir la causa a prueba por un término común de 5 días. Pero no es necesario abrir el periodo probatorio. Solamente en algunos casos hace esto y el plazo del periodo probatorio es nada más de 5 días. Fíjense ustedes que en primera instancia teníamos un plazo de periodo probatorio. En segunda instancia ese plazo se recortó, era más breve. Y cuando hablamos de ejecución de sentencia, sí que el plazo probatorio es mucho más cortito otra vez, porque estos ya son etapas en las que se procura celeridad, es decir, se procura rapidez para que el trabajador pueda por fin cobrar su dinero. Por eso es que los plazos son mucho más cortos otra vez. Y el 359 dice, bueno, terminó la etapa de oponer excepciones, independientemente a que el deudor haya opuesto o no excepción de pago total, de prescripción o de nulidad. Después de oponer excepciones, el 359 dice, vencido el término de prueba, el juez directamente llama autos para sentencia y este autos para sentencia debe de dictar dentro de los 5 días. ¿Qué quita, papá? Perdón. Ahí en el piso. Discúlpenme, ahora sigo, ¿sí? Bien, llama autos para sentencia. Vino la parte el deudor, vino a oponer excepción de prescripción, de pago total o de nulidad.
Y en ese caso, fíjense ustedes que no se le corre más traslado a la otra parte, ni tampoco se le corre traslado al Ministerio Público, sino que directamente el juez llama autos para sentencia. Y de ese autos para sentencia tiene 5 días nomás para sacar la sentencia. Y como dice el 359, solamente el juez puede determinar 2 cosas dentro de esta sentencia, que es llevar adelante la ejecución o no hacer lugar a la ejecución. Si se plantea una excepción de pago total, por ejemplo, y el juez verifica que efectivamente ya se canceló la deuda, el juez resuelve no hacer lugar a la ejecución. Pero si no se opuso excepciones o aún se debe un monto X o aún no prescribió o la nulidad era improcedente, el juez resuelve llevar adelante la ejecución. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de llevar adelante la ejecución? Ahí sí, el 360 dice, en ese caso sale ya una sentencia que es la de trance y remate. Y dice el 360, la sentencia de trance y remate y las demás resoluciones que se dicten en el curso de este juicio solo serán apelables con efecto devolutivo y dentro de los 3 días siguientes al de la notificación. ¿Qué quiere decir esto? Que una sentencia de trance y remate ya no se puede revocar, ya no se puede anular, ya no se puede modificar. O sea, va a cámara, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica relevante porque la ejecución ya está, ya se citó de remate, ya salió la sentencia donde se señala una audiencia de remate y esta se tiene que ejecutar. Entre comillas, ya no hay vuelta atrás, ya no se puede más hacer nada y el bien que está embargado se va a rematar. No hay nada que hacer en ese caso. El 361 habla de ese cumplimiento de la sentencia que manda llevar adelante la ejecución de los bienes embargados para poder realizarlos, es decir, para poder hacer efectivo, para poder conseguir un efectivo que le corresponde al trabajador. Y el 361 dice, si no obstante la sentencia que manda llevar adelante la ejecución, el ejecutado no paga la suma reclamada y los gastos accesorios, gasto accesorio entiéndase por todos los costos del juicio, es decir, las notificaciones, los honorarios del oficial, los honorarios del perito, todos los gastos que ustedes incurrieron dentro del juicio y también los intereses. Si es que el ejecutado no paga todo eso, se procederá a su cumplimiento por la realización de los bienes embargados. Realización de bienes embargados quiere decir que se va a rematar y que se va a hacer efectivo. O sea, va a haber un efectivo líquido, un dinero líquido del cual el trabajador va a disponer. Y como dice ahí, se procederá a su cumplimiento por la realización de los bienes embargados según sean en dinero, muebles o inmuebles, de conformidad con las disposiciones pertinentes en el Código Procesal Civil y las leyes que la modifican. Para este caso, de manera supletoria nos remite al CPC, por eso cuando ustedes ven esta parte en la materia de procesal civil, presten mucha atención y van a poder complementar todo lo que estamos dando hoy en clase. Entonces, si no paga, si el ejecutado no paga todo lo que tiene que pagar, se realiza, es decir, se lleva adelante y el trabajador va a poder disponer por fin del dinero líquido. Y el 362 habla de ese cumplimiento de las resoluciones, también consentidas y ejecutoriadas de la autoridad administrativa del trabajo que impongan multas por infracción a las leyes. Y el 362 dice el cumplimiento de las resoluciones judiciales consentidas y ejecutoriadas que impongan sanciones pecuniarias en las causas iniciadas por la autoridad administrativa competente sobre la infracción a las leyes del trabajo será exigido ejecutivamente de acuerdo a lo preceptuado con este capítulo. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio de Trabajo le multa a la empresa por violación a ciertas normativas. Entonces el Ministerio de Trabajo inicia la ejecución en el juzgado de primera instancia y la autoridad, el Ministerio de Trabajo,
también sigue todo este procedimiento establecido. Y cerrando un poquitito lo que es esta clase, hablamos también por último de las costas, que es el artículo 363, y el 363 dice que las costas del juicio ejecutivo serán todas a cargo de la parte que sea vencida, es decir, a cargo del deudor nuevamente, con excepción de las correspondientes a cualquier pretensión de la otra parte que hubiese causado la nulidad. Por ahí se llegó a anular y ahí podríamos encontrar una pequeña salvación para el trabajador en cuanto a deudas. Bien, es hasta ahí toda esa parte de ampliación de la ejecución. Se cita de remate, si el deudor no pone excepción, el juez, como dije, directamente saca una sentencia de autos para sentencia y ahí es donde se resuelve llevar adelante la ejecución o no llevar adelante la ejecución. Si sale llevar adelante la ejecución, ahí desde ese momento nos remite directamente al Código Procesal Civil, donde ya es la etapa de remate del bien embargado para que el trabajador pueda disponer de la suma líquida de dinero y por fin poder cobrar lo que había resultado en ese momento en una sentencia definitiva. No sé si les confundí muchísimo o más o menos o pudieron seguir cómo es la ejecución. Yo sé que es muy difícil para los que no litigan seguir cómo es la historia dentro de una ejecución, pero traté más o menos de explicarles cómo lo que es. Pero mañana vamos a hacer una pequeña retroalimentación otra vez sobre esto. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Me pudieron seguir? Yo Bien. atenta, profe. ¿Cómo? Yo estoy atenta. Bueno, gracias, Norma. Para mí fue todo muy claro, profe. Sí, no Bien, hay ningún inconveniente, profe. bueno. Como estabas comentando que es un poco complicadito también porque tenés que volver a releer para poder interpretar mejor, ya que tiene varias maneras de poder apoderarte de algún inmueble. Ustedes saben por ahí, si ustedes alguna vez prestaron dinero, ustedes saben que lo que más cuesta es recuperar ese dinero prestado. Y lo mismo pasa en esta etapa de juicio ejecutivo, cuando se está queriendo cobrar ese dinero. Es lo que más cuesta y surgen una infinidad de situaciones. Entonces el Código Procesal Laboral trata de abarcar todas esas situaciones. Entonces el día de mañana, cuando ustedes lleguen a esta etapa, recurran al Código Procesal a partir del 336 para leer cómo pueden hacer efectivo ese dinero. Y lastimosamente sí lleva su tiempo, lleva un tiempo importante poder cobrar ese dinero, pero a la larga se termina cobrando. Y lo bueno de cobrar este dinero es que los intereses también estuvieron corriendo todo este tiempo y a veces inclusive los intereses superan el capital, porque la ejecución puede tardar 2 años, 3 años, entonces los intereses van corriendo a favor del trabajador. Bien, hasta aquí llegamos con el desarrollo de la clase. Mañana vamos a desarrollar la última lección, que es la de tercerías. Y como es la tercería, sí que es una figura menos utilizada todavía. Entonces, mañana voy a tratar de desarrollar con ustedes y tratar de ejemplificar para que puedan comprender. Porque yo les digo, personalmente, tercería, terminé la facultad sin saber qué era y algo así como 7 años después de terminar la facultad, cuando tuve en mis manos un expediente de tercería, recién entendí qué es lo que era. Entonces, mañana les voy a tratar de mostrar un poquitito cómo es y tratar de que puedan conocer esta institución que es de la tercería. Justo se conectó don Cipriano, pero